Esto pasó hace un poco más de 2 semanas. Me mudé a una casa antigua en un barrio histórico, buscando tranquilidad después de un divorcio complicado. Soy técnico en informática y trabajo desde casa, así que tenía la esperanza de disfrutar mi nuevo hogar. Al principio, todo parecía normal, o al menos, lo suficientemente estable como para relajarme un poco. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. La primera noche, mientras trabajaba en la computadora, sentí vibraciones extrañas en el suelo. Eran como pulsaciones, profundas y rítmicas, como si la casa estuviera respirando. Intenté decirme que eran producto de mi mente, pero no podía concentrarme. Decidí salir al pequeño jardín trasero para tomar un aire fresco. La noche era tranquila, pero el eco de las vibraciones seguía a mi lado, como un susurro en el viento. Al día siguiente, me sentí un poco más tranquilo. Pero pronto, los ruidos comenzaron a multiplicarse. Escuché susurros que parecían provenir del ático. Al principio pensaba que era mi imaginación. Pero a medida que pasaban los días, los susurros se volvieron más claros, como si alguien me llamara. Una tarde, durante una videoconferencia, las luces comenzaron a parpadear. Mi corazón se aceleró. Intenté ignorarlo, pensando que era un problema eléctrico. Pero cada vez que cerraba los ojos, la sensación de ser observado crecía en mi pecho. Decidí investigar la historia de la casa. Busqué en línea y encontré leyendas sobre el vecindario. Hablé con algunos vecinos, pero parecían reacios a compartir sus experiencias. Sentí que había algo oculto que no conocía. La vibración, los ruidos, todo era incómodo. Sin embargo, yo seguía trabajando, esperando que todo pasara. Al llegar la tercera semana, finalmente decidí subir al ático. La escalera crujió bajo mis pies, y un sudor frío recorrió mi espalda. La puerta del ático estaba fría al tacto. Al abrirla, me recibió un aire helado. Ni siquiera había luz, pero sentía una presencia. Algo no estaba bien. Entonces, escuché pasos. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. La sensación de que algo estaba ahí, justo fuera de mi visión, me llenó de terror. El último incidente fue aún más extraño. Esa noche, mientras intentaba dormir, me despertó un susurro a mi lado. ¿Por qué estás aquí?, escuché decir. Me quedé paralizado. Miré alrededor, pero noté que no había nadie. La sensación de inquietud se instaló en mi mente. Sabía que no estaba solo y que esta casa guardaba secretos que no estaban dispuestos a revelarse. Las experiencias en mi casa no hicieron más que aumentar mi ansiedad. No sabía si seguiría viviendo allí o si era hora de buscar un nuevo lugar. Pero algo me decía que la casa tenía su propia historia, una que se negaba a ser ignorada. Y así, quedé atrapado, sin poder explicar lo que había vivido. Capítulo 2. La mañana siguiente después del susurro me desperté aturdido. La luz del sol entraba por la ventana, pero no me sentía mejor. La noche había sido interminable, llena de giros inquietantes y sombras que parecían moverse en la penumbra. Mientras me preparaba para el día, no podía dejar de pensar en la pregunta que había escuchado. ¿Por qué estás aquí?, resonaba en mi mente, como un eco imposible de ignorar. Decidí salir del hogar y despejarme un poco. Una caminata sería buena para recuperar la calma. Caminé por el vecindario, pero todo me parecía diferente. La gente iba y venía, pero sus rostros eran como máscaras, nadie parecía querer detenerse y hablar. Me sentía como un extraño en un lugar que se suponía que debía ser mi refugio. Al regresar, noté algo extraño en la puerta principal. Un pequeño trozo de papel estaba atado con una cuerda. Me incliné para leerlo. Era un mensaje críptico: cuando el silencio se rompe, los secretos hablan. Mi pulso se aceleró. ¿Quién había dejado esto? ¿Era alguien del vecindario o había alguna fuerza extraña en juego? Determinado a descubrir más sobre la historia de la casa, volví a investigar en línea. Encontré un foro de discusión sobre casas con historias inquietantes en el área. A medida que leía, los relatos me erizaban la piel. Muchos hablaban de gritos en la noche y figuras que aparecían en los rincones. Pero había un nombre mencionado un par de veces: el hombre del ático. Algunos decían que se aparecía a aquellos que traían problemas emocionales.
Sentí un escalofrío. Era posible que tuviera algo que ver conmigo, decidí que debía enfrentar mis miedos. Cuando cayó la noche, tomé una linterna y subí al ático de nuevo. Esta vez, estaba decidido a encontrar respuestas. Al abrir la puerta, la oscuridad me envolvió y el aire se volvió espeso. Con miedo pero decidido, avancé. Mis pasos resonaban en la madera, un eco que parecía burlarse de mi valentía. De repente, escuché un crujido. El corazón me latía con fuerza, pero lo ignoré. Continué explorando. En una esquina, vi algo que brillaba débilmente, un viejo reloj de bolsillo, cubierto de polvo. Me incliné a recogerlo y noté que la manecilla se movía, a pesar de que no había dado cuerda. Una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Esto no puede estar pasando, pensé, con la linterna temblando en mis manos. Fue entonces cuando escuché el susurro nuevamente, más fuerte, como un grito sordo en medio de la oscuridad. ¿Por qué no te vas? La voz resonaba en mis oídos, y no pude contenerme. Salí corriendo del ático, tropezando con los escalones, aterrorizado. Al llegar al suelo, cerré la puerta de golpe y me deslicé contra la pared, tratando de recuperar la respiración. No sabía si debería volver a salir o quedarme en mi habitación. Pero lo que me había encontrado en el ático me dejó una pregunta aún más inquietante: ¿quién era el hombre del ático y qué quería de mí? La noche avanzaba, y en mi mente, el misterio aumentaba. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que descubrir qué secretos guardaba esta casa, aunque tuviera que enfrentar mi mayor miedo. Pero mientras las sombras danzaban a mi alrededor, una cosa era cierta: había algo, o alguien, que no había terminado conmigo. Capítulo 3. El sudor frío me empapaba la frente mientras intentaba calmar mi mente. La voz del ático había sido aterradora, pero también una llamada a la acción. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Sabía que tenía que actuar, pero el miedo mantenía mis pies pegados al suelo. Finalmente, decidí que el siguiente paso era hablar con los vecinos. Tal vez alguno de ellos pudiera darme alguna pista sobre la casa o sobre el hombre del ático. Me vestí rápidamente y me armé con la linterna que había usado antes. Aunque el sol aún brillaba en el horizonte, la idea de la oscuridad acechante nunca estaba lejos de mí. Fui a casa de la señora Martínez, la vecina más cercana. Llamé a su puerta con un leve temblor en las manos. La señora Martínez era una mujer mayor, siempre amable, que solía compartir galletas y historias sobre la comunidad. Cuando me abrió, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero noté que su mirada se volvió seria cuando le mencioné el nombre del hombre del ático. No deberías hablar de él, dijo con un susurro que apenas superaba el sonido del viento. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Su reacción me asustó aún más. Pero no estaba dispuesto a retroceder. Le pregunté si sabía algo más sobre la historia de la casa o sobre el reloj que había encontrado. Su expresión cambió, se volvió incómoda. Ese reloj fue de alguien que no debería haber estado allí, dijo, evitando mi mirada. Si lo tocas, algo malo puede suceder. Mis entrañas se revolvieron al escuchar sus palabras. ¿Qué había hecho yo al tocarlo? Antes de que pudiera hacerle más preguntas, el sonido de un niño riendo de repente resonó detrás de nosotros. Me volteé, buscando el origen del sonido, pero no vi a nadie más que a la señora Martínez. Debes irte, insistió, casi en un grito. No te acerques a él. Saliendo de su casa, decidí que tenía que buscar más respuestas. La conversación había dejado una sensación inquietante en el aire, pero necesitaba entender. Si el hombre del ático estaba relacionado con el reloj, quizás había más cosas ocultas tras la puerta de mi casa. Regresé a la mía, y cuando la atmósfera se volvió densa, una sensación de presagio llenó el espacio. La noche comenzó a caer y las sombras parecían moverse con más insistencia. Con la linterna en mano, decidí que era hora de revisar el ático nuevamente. No podía permitir que el miedo me detuviera. Subí las escaleras, sintiendo cada escalón como una condena. Al llegar a la puerta del ático, dudé un instante. Respiré profundo, empujé la puerta y entré en la penumbra. La atmósfera era más pesada que la vez anterior.
Con la linterna iluminando el camino, el viejo reloj estaba exactamente donde lo había dejado, pero ahora parecía brillar con un destello extraño. No pude resistir la tentación. Me acerqué lentamente, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desvanecía. Al tocar el reloj de nuevo, una explosión de frío recorrió mi cuerpo. Y entonces, todo se oscureció. Sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y ahí, en la sombra, vi una figura. Era el hombre del ático, sus ojos fijos en mí, como si estuviera esperando una respuesta que no sabía cómo dar. Con el corazón en la garganta, me di cuenta de que había cruzado una línea, ya no había vuelta atrás. ¿Por qué estás aquí?, susurró. La pregunta reverberó en la oscuridad. La sensación de estar atrapado se intensificó, y supe que, en ese instante, el verdadero juego apenas comenzaba. Capítulo 4. El miedo me ahogaba mientras su mirada penetrante me atravesaba. ¿Por qué estás aquí?, volvió a preguntar, su voz resonando con un eco que parecía venir de todas partes. Intenté tragar, pero mi garganta estaba seca. Nunca había estado tan cerca de algo tan aterrador y, sin embargo, me sentía obligado a responder. Vine a investigar, quería entender, balbuceé, sintiendo que el sudor escurría por mi frente. Sus ojos se estrecharon, como si estuviera evaluando mi respuesta. La luz de la linterna temblaba, y por un momento pensé que podía apagarse en cualquier instante. Entender no siempre es lo que parece, dijo con un tono que emulaba un suave sarcasmo. La frialdad de su voz me recordó que estábamos en otro plano, uno donde el miedo y la confusión eran la norma. Me pregunté si había algo más que podía decir. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí?, atiné a preguntar, cada palabra saliendo de mi boca como si estuviesen cargadas de una inminente explosión. Él sonrió, aunque no había calidez en su rostro, solo una triste aceptación de su propia oscuridad. No soy lo que crees. Ni tú tampoco, contestó, sus palabras fluyendo como un río helado. A veces, los objetos tienen historias que contar, y tú ya has comenzado a escuchar. Mi mente se aceleró en un intento de comprender lo que estaba sucediendo. El reloj, un simple objeto del pasado, era la clave que unía nuestras historias de una manera que aún no podía vislumbrar. Pero entonces, un ruido sordo resonó en la habitación, como si algo o alguien hubiera golpeado el suelo. El hombre del ático se giró hacia la fuente del sonido, su expresión transformándose en preocupación. No. Gritó, como si cada palabra tuviera un peso. No puedes quedarte aquí. No debes estar aquí. Su desesperación me sacudió, pero no sabía si podía confiar en él. ¿Era realmente una advertencia o un intento de manipularme? La puerta del ático comenzó a vibrar, con un golpe tras otro. No podía quedarme ahí, mirando, paralizado. La corriente de aire en la habitación se volvió más intensa, como si algo estuviera intentando entrar. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia la puerta del ático, pero el hombre del ático se interpuso en mi camino. «Sal de aquí, ahora», rugió, y su voz explotó en un eco que reverberó en las paredes. No podía soportar su mirada, así que giré sobre mis pies y corrí hacia la ventana, intentando abrirla. Pero se encontraba sellada, como si algo hubiese puesto un hechizo sobre ella. De repente, la luz de la linterna se apagó, dejándome en plena oscuridad. Sentí el pánico carcomiéndome. La respiración del hombre del ático se volvía más pesada, y sabía que algo estaba sucediendo. La puerta continuaba temblando. Era cuestión de tiempo antes de que lo que fuera que estuviera del otro lado entrara, y yo estaba atrapado. «No estoy aquí para hacerte daño», escuché decir al hombre del ático, aunque su voz apenas estaba contenida. «Pero si no sales ahora, tú también serás parte de esta historia». La claridad de sus palabras resonó en mí. Tenía que salir. Sin dudarlo, corrí hacia él, empujándolo a un lado, y me lancé de nuevo hacia la puerta, haciéndola estallar contra la pared. La oscuridad me siguió al escapar, llevada por un lujurioso deseo de atraparme. Al salir por la puerta, me encontré en el pasillo y, aunque el peligro me seguía, sabía que debía actuar rápido. Nadie más tenía que quedar atrapado ahí. Pero cuando miré hacia atrás, vi que había algo más que la oscuridad. Algo que me observaba,
Algo que había despertado, no sabía si podía correr por el pasillo sin que me atraparan, pero algo me decía que no podía detenerme. Al final del corredor, había una luz que pulsaba tenazmente. Me dirigí hacia ella, pero la sensación de que ese día estaba lejos de terminar se instaló en mi pecho. Capítulo 5. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo el eco de mis pasos rebotar en las paredes del pasillo. La luz al final parecía un faro, pero la oscuridad a mis espaldas se acercaba rápidamente. Cada golpe resonante de la puerta me decía que estaba bajo amenaza inminente. No podía detenerme a mirar, un instinto primal me empujaba hacia adelante. Cuando finalmente alcancé la luz, me di cuenta de que era una habitación que no reconocía. Estaba llena de objetos antiguos, sus formas distorsionadas iluminadas débilmente por una lámpara de aceite que parpadeaba con lucha. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras echaba un vistazo alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me diera una pista sobre lo que estaba pasando. En una esquina, vi un viejo reloj de pared, igual al que había encontrado en el ático. Su péndulo oscilaba erráticamente, marcando una hora que yo nunca podría entender. Un escalofrío me recorrió, recordándome que ese reloj había estado conectado a esa otra versión del hombre del ático. Sin embargo, no había tiempo para reflexionar. La luz de la lámpara empezó a titilar con más intensidad, acompañada de un ruido sordo que resonaba por la casa. Lancé un vistazo hacia la puerta por la que había entrado, y noté que la figura oscura se asomaba por el umbral, sus contornos apenas visibles en la penumbra. Era como si la oscuridad misma tuviera forma. Desesperado, busqué una salida. Al otro lado de la habitación había otra puerta, un tanto más pequeña y desgastada. No dudé en correr hacia ella. Mientras corría, sentí que la atmósfera cambiaba, como si 1000 ojos invisibles me observaran. Me detuve por un instante, sintiendo la urgencia del momento, y dejé escapar un susurro: ¿qué quieres de mí? No hubo respuesta, solo el eco de mi voz resonando en los rincones vacíos. Agaché la cabeza, ignorando el sudor que se deslizaba por mi frente, y apreté el pomo de la puerta. Con un giro rápido lo abrí, y una ráfaga de aire frío me golpeó la cara. Al pasar por la puerta, me encontré en un espacio oscuro y vacío. Era como si hubiera cruzado a otra dimensión. La luz quedó atrás, pero en lugar de pánico, el entorno era casi tranquilizador, aunque igual de inquietante. Estaba en un pasillo completamente diferente, uno que parecía interminable. A medida que avanzaba, me di cuenta de que a lo largo de las paredes había fotografías. Cada imagen mostraba a personas con expresiones de angustia y miedo que me miraban fijamente. Algunas de esas personas parecían familiares, como si las conociera de alguna parte. Una sensación de reconocimiento me atravesó, pero no podía recordar de dónde. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Lo reconocí. Era el hombre del ático. La desesperación en su voz resonaba en mi cabeza y me hizo sentir culpable por haberlo dejado atrás. Tal vez no estaba tratando de asustarme. Tal vez estaba intentando ayudarme. La confusión regía mi mente mientras me cuestionaba si debería regresar. Sin embargo, algo me empujaba hacia adelante. Debo seguir, me dije. Lo que sea que esté detrás de mí no se detendría. Tenía que descubrir qué relación tenía todo esto con el reloj, con la historia que aún no había terminado de desvelar. Caminé más rápido, y entonces lo vi, al final del pasillo, una puerta con luz brillando crudamente en su marco. La respiración se me aceleró, el pulsar de su luz llamaba a mis pies. Pero cuando me acerqué, la luz titiló y se apagó de golpe, dejándome en la más oscura de las oscuridades. De repente, un silencio sepulcral me envolvió y desde la oscuridad oí risas. Risas burlonas. Sonaban conocidas. Sin poder contenerme, grité ante la incertidumbre. ¿Quién estaba ahí conmigo? ¿Y qué historia estaba a punto de revelarse? Capítulo 6. Las risas se desvanecieron en un susurro helado, dejando una inquietante calma en el aire. La oscuridad me envolvía, y el pánico que había estado controlando empezaba a apoderarse de mí. Sintiendo el impulso de retroceder, tomé un respiro profundo, pero el aire estaba lleno del extraño olor a moho y algo más, un terrenal hedor que me hizo querer vomitar. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. No obtuve respuesta, solo el eco de mi propia incertidumbre.
Avancé un paso, casi delatando mi posición en la negrura, y me di cuenta de que el suelo estaba cubierto de un material suave moqueta, que absorbía mis pasos. Entonces, de la nada, una luz comenzó a brillar frente a mí. Era tenue, como una antorcha vieja tratando de encenderse. Con un impulso reciente de esperanza, me acerqué hacia ella. A medida que la luz se intensificaba, pude ver mejor el entorno y las fotografías en las paredes comenzaron a revelarse. Cada retrato mostraba a personas que parecían atrapadas en un momento de terror. Sus rostros estaban marcados por la angustia, y me pregunté cuántos de ellos había conocido. Pero había uno que se destacaba, colgado en el centro del pasillo. Era una foto en blanco y negro de un grupo de personas sonriendo, todas con ojos inexpresivos. Observando, un escalofrío recorrió mi espalda. Mi mirada se detuvo en un rostro familiar, uno que no había visto en años. Era mi hermano. ¿Qué estás haciendo aquí?, murmuré para mí mismo. El pánico se intensificó. La imagen no podía estar ahí por casualidad. ¿Qué conexión existía entre su presencia en esa casa y el extraño reloj? La luz titiló nuevamente y de repente, un sonido como un chasquido resonó detrás de mí. Giré rápidamente, una punzada de miedo atravesando mi pecho. Allí, en la penumbra, vi una sombra. Una figura se aproximaba lentamente, y mi corazón empezó a latir con fuerza. «No te acerques», grité, aunque sabía que no podía hacer mucho para detener lo que se acercaba. La luz se apagó, y la risa que había oído antes volvió a resonar, esta vez más cerca, más personal. Las voces mezcladas se turnaban entre burlonas y tristes, como si el lugar estuviera vivo, riéndose de mi desesperación. Recibiendo un golpe de valentía, decidí enfrentar la figura. «¿Quién eres?», pregunté, con más firmeza de lo que me sentía. La figura, aún indistinta, pareció detenerse. Una risa burlona flotó en el aire, y entonces vi una imagen fugaz. Era el hombre del ático. El pánico se apoderó nuevamente de mí. Mis pensamientos giraban en torno a la idea de que, al igual que los rostros en las fotos, él también podría estar atrapado aquí. «Ayúdame», grité, pero mis palabras se perdieron en la oscuridad, y entonces, como si la casa hubiera decidido revelar sus secretos, una luz intensa brotó del reloj que había visto antes. En medio de la oscuridad, el sonido del péndulo resonó, marcando un compás que hacía eco en mi mente. Los rostros en las fotos parecían retorcerse en una fragmentada confusión, mientras la figura se acercaba aún más. Un instante después, todos los sonidos cesaron. La figura se había detenido, y un frío paralizante me envolvió. Y en ese silencio abrumador, comprendí, todo estaba conectado. Los gritos, las risas, los rostros, había una historia que se estaba desenvolviendo frente a mis ojos, una historia que yo tenía que descubrir, pero antes de que pudiera procesarlo, la sombra dio un paso hacia mí y el reloj comenzó a girar de manera caótica. Fue entonces cuando escuché una voz que cortó el silencio: «Es tu turno». Mi corazón se detuvo mientras el terror se apoderaba de mí. ¿Qué estaba a punto de suceder? Capítulo 7. La sombra dio otro paso y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies como si la casa misma estuviera viva y respirando. ¿Qué quieres?, balbuceé, pero solo obtuve un silencio que se sentía cargado de amenazas. La figura se movió de nuevo, y en ese instante, la tenue luz del reloj se intensificó, llenando el espacio con un resplandor casi sobrenatural. Mi reflejo se distorsionó en la superficie brillante del reloj. Comprendí que no solo era un objeto, era un puente entre mi realidad y lo que atormentaba este lugar. La voz resonó de nuevo, esta vez más clara, como un eco persistente. «Cada uno tiene su tiempo. Ahora es el tuyo». Sin querer, di un paso hacia atrás. El miedo en mi pecho se convirtió en un nudo, apretando mi garganta. «No. No sé qué está pasando», grité, pero ya no escuchaba las risas. Solo la voz persistente seguía llamándome. De repente, vi cómo la figura dejaba atrás la penumbra. Era un hombre envejecido, con la piel pálida y una expresión de profunda tristeza. «Recuerda», dijo, mientras se acercaba más, «las risas solo son el eco del dolor». Sus palabras me atravesaron como si fueran dagas. ¿Era posible que las almas atrapadas en esas fotos fueran el resultado de los tiempos olvidados de esta casa? ¿Y qué me sucedería si seguía aquí?
Mis pensamientos comenzaron a mezclarse mientras mi mente trataba de crear un plan de escape. La luz del reloj empezó a girar más rápido, y los ecos de las risas aparecieron, convirtiéndose en murmullos, como un río de voces que arrastraban mi conciencia. Recuperé un momento de claridad y decidí que no podía quedarme más tiempo en esta prisión oscura. ¿Cómo rompo la conexión? ¿Cómo salgo de aquí?, pregunté, suplicante. El hombre del ángulo pareció titubear. La verdad es lo que busca, respondió, y con un movimiento de su mano apuntó hacia la pared donde las fotos de angustia colgaban. Cada rostro tiene su historia, cada historia un secreto. Me apresuré hacia la pared y examiné las fotos una por una. Sus ojos vacíos parecían mirarme con desesperación. Buscaba respuestas en esos rostros, pero cada uno solo me devolvía una imagen de dolor. Entonces, uno de los retratos capturó mi atención, una joven con una mariposa en el cabello. Había algo familiar en su expresión, un aire de súplica que resonó profundamente en mí. Un sudor frío comenzó a recorrer mi frente. La verdad, que había esquivado durante tanto tiempo, me golpeó como un ladrillo. Era una encrucijada. Si quería ayudar a esas almas, primero tenía que enfrentar mi propio pasado. Mi hermano. La confusión de su desaparición estaba entrelazada con este lugar y, de alguna manera, el reloj era la clave. ¿Qué tienes que ver con él?, grité, dirigiéndome de nuevo a la figura que aún permanecía en las sombras. Un fogonazo de luz iluminó su rostro, y lo vi en la expresión de dolor sincero. La verdad que había estado buscando estaba dentro de mí, y el reloj parecía vibrar con cada realización. Justo en ese momento, el tiempo se detuvo. Sentí que el aire cambiaba, y un profundo silencio me rodeaba. Pero la voz susurrante volvió a aparecer en mis oídos: no puedes escapar de lo que eres. Esa frase resonó como un trueno en mi mente, y me di cuenta de que el verdadero horror aún estaba por llegar. Junto a la revelación, una nueva sombra emergió detrás del hombre, más grande, más oscura. Era el guardián de los secretos de la casa, y había venido a cumplir su promesa. Es tu turno, repetí entre dientes, pero ya no estaba seguro de si las palabras me pertenecían a mí. Todo colisionaba, y yo estaba al borde de precipitarme en la oscuridad más profunda. La figura avanzó una vez más y, por un instante, supe que no había vuelta atrás. Capítulo 8. El aire se volvió denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo monumental. La figura oscura creció en tamaño, envolviéndome en una sombra que me hizo sentir pequeño y vulnerable. No tienes que temer, dijo el hombre envejecido, aunque su mirada parecía sumida en la desesperanza. La verdad te liberará. Mis piernas temblaban, pero sentí que debía hacer algo. ¿Qué tipo de verdad?, pregunté, temeroso del eco que pudiera surgir de su respuesta. La figura oscura se detuvo, enfocándose en mí como si pudiera leer mis pensamientos. Recuerdos, decisiones, arrepentimientos, murmuró la sombra mientras se movía lenta y deliberadamente hacia adelante. Tus elecciones han tejido un destino que aún no has comprendido. Sin pensarlo, giré la cabeza hacia las fotos. Desenfrenada, como un torrente, la historia de mi pasado comenzó a chisporrotear en mi mente. Recuerdos de mi hermano se entrelazaban con los rostros desgastados de las imágenes. ¿Mi hermano? ¿Dónde está? La luz del reloj parpadeó, y el tiempo pareció comprimirse. Una imagen emergió entre las demás, la mariposa en el cabello de la joven. Quería asirla, empujarme hacia esa memoria, pero la sombra me lo impidió. Era como un muro invisible entre lo olvidado y mi realidad. Él está aquí, pero no puedes verlo sin aceptar lo que has rechazado, explicó el anciano con voz temblorosa. El reloj es un guardián, pero también es un espejo. De repente, sentí un desgarrador impulso dentro de mí. ¿Qué había rechazado? El miedo que había vivido durante años, la culpa por no haberlo buscado, por no haber preguntado lo suficiente. Todo eso se agolpaba dentro de mí, explotando como una tormenta en mi pecho. Muéstramelo, grité, incapaz de contenerme. Muéstrame qué pasó con él. Las palabras estaban cargadas de desesperación, y al instante, el reloj comenzó a girar frenéticamente. Las risas reanudaron su eco, mezclándose con el llanto que resonaba a través de la casa. Las fotos comenzaron a vibrar, desbordándose de sus marcos.
Un viento helado me rodeó mientras las imágenes empezaban a transformarse. Ya no eran solo rostros, ahora eran escenas. A cada momento, un destello de luces y sombras se desplegaba frente a mí, vi a mi hermano sonriendo, disfrutando de un día de verano. Luego lo vi discutir con alguien, su rostro tenso y lleno de frustración. Sentí una punzada de dolor, jamás quise recordar esos días. La pantalla de su vida terminó desgarrándose, un abismo se lo tragó. ¿Por qué no lo encontré?, murmuré, mis ojos clamando respuestas. La sombra del guardián dio un paso hacia mí, y por un momento, percibí un destello de compasión en su oscura figura. ¿Por qué no has querido mirar lo que había detrás de la puerta? ¿Estás preparado para enfrentarlo? El reloj comenzó a emanar una luz cálida, iluminando la sala y disipando parte de la oscuridad. Pero había una sensación de urgencia que pesaba en mis huesos. Necesitaba actuar antes de que el ciclo se cerrara, antes de que me quedara atrapado como aquellos otros rostros de las fotos, con el corazón palpitante, decidí. Necesito saber. Muéstrame la verdad. En ese momento, la figura oscura se dio la vuelta lentamente, dejándome con el anciano y el reloj. La puerta de la habitación se abrió de golpe, dejando pasar una corriente de aire helado, sentí que el tiempo se descomponía a mi alrededor. La revelación estaba al alcance de mi mano, y la sombra había comenzado a moverse. Lo que descubriría a continuación cambiaría todo. ¿Estás listo para descubrir quién eres realmente?, me preguntó el anciano. Y cuando miré hacia la puerta abierta, supe que no había forma de volver atrás. Capítulo 9. Al cruzar la puerta, el frío se desvaneció. Un instante de calma me abrazó, pero fue breve. La habitación era ahora un pasillo luminoso, con puertas alineadas a ambos lados. Cada una parecía vibrar con energía, murmullos ininteligibles escapaban de sus rendijas. El anciano me indicó que continuara. Recuerda, lo que está al otro lado de cada puerta puede ser aterrador. ¿Estás listo? Su voz resonó, cargada de advertencias. Sentí que mi resolución se afirmaba. No podía dar marcha atrás. Sí, respondí, apenas alzando la voz. La primera puerta se abrió sin que yo la tocara. Una luz brillante me hizo entrecerrar los ojos. Al entrar, un paisaje familiar se desplegó. Era el parque donde solía jugar con mi hermano, pero ahora parecía alterado. Todo estaba congelado, desde el niño que corría con una pelota hasta el perro persiguiéndolo. Busqué a mi hermano entre la multitud inmóvil. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, desconcertado. Pero solo el eco de mi voz respondió. Era como si la alegría se había desvanecido en el aire. La imagen comenzó a desmoronarse y en su lugar, vi sombras serpenteantes. Aquellos eran unos recuerdos distorsionados, expresiones de tristeza que se deslizaron entre los árboles, me giré hacia la puerta. Esto no es lo que busco, grité. Una ráfaga de viento me empujó hacia atrás. En un instante, me encontré de nuevo en el pasillo, aturdido. Quería gritar. La frustración me consumía, pero el anciano asentía, como si comprendiera mi lucha. Cada puerta es un fragmento de tu realidad. Estás más cerca de lo que piensas, dijo, mientras indicaba otra puerta, un poco más alejada. El brillo que emanaba me atrajo, así que decidí seguir adelante. Con un profundo suspiro, me acerqué, al abrir la nota, me encontré en una habitación llena de papeles y fotos. Reconocí documentos que pertenecían a mi familia. Uno de ellos me llamó la atención. Era un informe policial. Mis manos temblaron al leerlo. Hablaba de un accidente, de una desaparición. Mi hermano, pensé, y el corazón me dolió. La sombra del anciano apareció detrás de mí, y su voz fue apenas un murmullo. Deberías haberlo sabido. Debes enfrentarte a esa verdad. Ahora las imágenes en las paredes parecían cobrar vida. Vi a mi madre llorando, la desesperación escrita en su rostro. Todas mis preguntas surgían en mi mente, y cada respuesta que esperaba se sentía cada vez más lejana, sin poder soportarlo más, me di vuelta hacia la puerta de salida. Pero el anciano me detuvo. No puedes escapar. Tienes que encontrar tu paz. Sin otra opción, giré hacia la habitación nuevamente.
Muéstrame, le pedí a la soledad que me rodeaba. Las imágenes comenzaron a tomar forma, como un lienzo que se pintaba frente a mis ojos. Y de repente, entendí. La verdad estaba más cerca de lo que había temido. Un grito ahogado brotó de mis labios. Ahí estaba mi hermano, en una de las fotos, sonriendo al lado de una persona desconocida. No era solo un recuerdo. Era el principio del fin de mi búsqueda. ¿Por qué no lo vi?, murmuré. La habitación entera tembló, como si la propia casa respondiera a mi dolor. Mientras las sombras comenzaban a rodearme, supe que el momento se acercaba. Era hora de abrir la puerta al pasado que había estado tan ansioso por ignorar. ¿Qué haré al saberlo?, fue la única pregunta que brotó en mi mente. La respuesta, sin embargo, no vendría fácil. La habitación comenzó a desvanecerse. Me sentí atrapado como si cada paso hacia la verdad generara más preguntas. La siguiente puerta me esperaba, y al cruzarla, estaba a punto de descubrir algo que jamás habría imaginado. Capítulo final. El sonido seco de la puerta cerrándose detrás de mí sonó como un clásico presagio de calamidad. Al girar, me encontré en una habitación con paredes cubiertas por espejos que reflejaban no solo mi figura, sino un número infinito de versiones de mí mismo, una sinfonía de expresiones que mostraban temor, confusión y, sorprendentemente, alivio. Una risa burlona resonó en el aire. Instantáneamente, me di cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Así que por fin estuviste aquí, dijo el hombre del ático, apareciendo entre las sombras. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y desafío. Cada elección nos lleva a un lugar diferente. Y aquí estás, enfrentando tu verdad. ¿Qué es lo que quieres de mí?, pregunté, el sudor comenzando a brotar de mi frente. Miradas en los espejos, que una vez vi como aliadas, ahora eran un recordatorio escalofriante de las decisiones que había tomado. La angustia se apoderó de mí. Deseaba que entendieras que lo que hay aquí no es solo dolor, sino la esencia de tu propio viaje. La culpa, los arrepentimientos, todo alimenta estas paredes. Este lugar, esta historia, no es solo mía, es tuya también, explicó, su tono grave resonaba en el aire pesado, alzó una mano hacia un espejo en particular, y poco a poco, su superficie comenzó a vibrar y cambiar, revelando escenas de mi vida que creía olvidadas. Vi a mi hermano reírse junto a mí en un parque, después, una escena fugitiva, la sombra de la tristeza cruzando sus facciones. Una imagen de mi pasado que deseaba borrar. Tú también tienes secretos que mantener. La verdad se instaló en mí. Mi hermano, sus decisiones, la mía, todo estaba entrelazado con el destino de esta casa. El reloj al que había estado atado, un símbolo de la conciencia que parecía burlarse de mí. De alguna manera, todo giraba en torno a un hilo de tiempo perdido y elecciones no tomadas. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo rompo el ciclo?, grité, sintiendo que la desesperación nublaba mi razón. Las muertes de cada alma atrapada resonaban como ecos en el fondo. ¿Qué se espera de mí? El hombre del ático inclinó la cabeza en señal de respeto por mi lucha. Aceptar y avanzar. No puedes huir de ti mismo. Cada símbolo de esta casa, cada rincón es un recordatorio. Lo que tú decides llevar de aquí, se convertirá en tu ancla o tu carga. Tú eliges. Una luz comenzó a brillar en el centro de la habitación, emanando del reloj, iluminando su superficie ornamental. Pero no podía ignorar los susurros que se elevaban de los otros espejos, envolviéndome en un aluvión de voces, sus miedos, sus recuerdos, sus risas. Todo esto se estaba entrelazando, no solo era mi batalla. Tomé un profundo respiro y miré al hombre del ático a los ojos. De alguna manera, la comprensión tomó forma en mis entrañas. Lo que temía ver era, de hecho, lo que debía atreverme a abrazar. He estado huyendo de mi propia historia, admití, las palabras fluyeron a medida que la verdad emergía. Y ahora, en este punto, tengo que enfrentarla. Una explosión de luz brilló en la habitación. La oscuridad en los espejos empezó a disiparse. Y entonces, vi en un espejo un brillo de mi hermano, sonriendo, e iluminando el camino. Debes recordar, no solo la pérdida, sino la conexión. Arañar las capas de la culpa es el primer paso.
Mientras la luz se desvanecía, una sensación de ligereza comenzó a envolverme y el reloj dejó de girar. De pie, observé cómo la figura del hombre del ático se desvanecía lentamente y comprendí que su rol había terminado. Había aprendido la verdad, pero el futuro seguía siendo incierto. Salí de la habitación rica en reflexiones, pero con el corazón todavía agitado. La conexión con mi hermano no se había perdido, por el contrario, había encontrado una forma de recordar. Me dirigí hacia la salida de la casa, sabiendo que, aunque el camino adelante no sería fácil, había decidido enfrentar la oscuridad y los secretos que a veces son más aterradores que lo desconocido. Nunca lo sabré a ciencia cierta, si lo sobrenatural, el pasado y lo que cada habitación representaba eran más que proyecciones de mis propios miedos. Si alguna vez entenderé del todo el impulso que nos mantiene atados a nuestros recuerdos. Pero una cosa era segura, no regresaría a la casa, y las sombras, aunque persistentes, serían siempre parte de mi historia. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si la casa está aún en pie, si el hombre del ático sigue esperando. Pero la vida sigue, aunque nunca olvidaré lo que aprendí aquel día, en aquel lugar donde la oscuridad reveló otra forma de luz.